de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa, minutos antes de las 7, comenzando para poder llevarles toda la información. Un programa diferente, un programa especial en el marco de la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que será el día de mañana por la madrugada, si no me equivoco, el día domingo, ¿verdad? El día domingo va a ser un evento muy importante en el Vaticano, en Roma, donde van a subir oficialmente a los altares, ¿verdad?, a Óscar Arnulfo Romero, aunque ya mucha gente, yo creo que más gente en otros países, en Europa, en Sudamérica, ya lo han visto de esa forma. Aquí igual también tiene una base importante de seguidores que ven en Monseñor Romero ese ejemplo, ese ícono de un incansable luchador por el respeto de los derechos humanos. La Iglesia Católica lo sube a los altares, ¿verdad?, oficialmente el día domingo, y hoy queremos nosotros hacer una especie de remembranza sobre la vida y la obra de Óscar Arnulfo Romero. Me acompaña Leonel Herrera, un periodista, además director ejecutivo de la red más importante de radios comunitarias en el país, que es ARPAS, y con quien hemos también conversado en este espacio de opinión sobre otros temas, pero este es un tema histórico, ¿verdad?, al que Leonel maneja muy bien, y pues hoy queremos poner un poco ese comentario en torno a la vida y a la obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Leonel, buenos días. Gilson, buenos días amigos y amigas que nos ven a través de las diferentes plataformas, canales por medio de los cuales llega este programa. Es un gran honor, ¿verdad?, un privilegio hablar de Monseñor Romero este día, a horas de que culmine el proceso de canonización en el Vaticano. Así que feliz de estar esta mañana aquí compartiendo con vos y con la gente. Claro que sí, le invitamos a que si tiene comentarios al respecto, pues nos lo haga saber, ¿verdad? Y con todo gusto vamos nosotros a darle lectura a sus comentarios. Hay mucho que decir en torno a Monseñor Romero, más allá de la religión, porque aquí no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de un ícono, ¿verdad?, real, de carne y hueso, que nació en este país, que vivió en este país y que vivió y que defendió en la época más dura, ¿verdad?, del conflicto, cuando se fraguaba toda la base, digamos, de la represión en los años 80, 70, 80, ¿verdad? Y que al final, como digo y repito, no es un programa religioso, es un programa para poder resaltar la memoria de alguien muy importante, no solamente para el país, sino también para el mundo. Por eso decía en la introducción que de repente muchos más extranjeros han adoptado a Monseñor Romero como esa figura importante, ¿verdad? Creo maya, creo también de Salvador. Aquí se ha abierto un debate. Por ejemplo, estábamos viendo un día de estos en Ciudad Delgado, ¿verdad?, que estaban quitando una figura que estaba colocada en un parque, y entró en mucha discusión. El argumento de la alcaldía fue que estaban modificando, ¿verdad?, que estaban haciendo más visible el lugar, y que por eso estaban removiendo la imagen de Monseñor Romero. Pero el problema es que lo hacen 2 días antes de la canonización. No sé si iban a hacer algo expreso, algo tan rápido para poder ponerla nuevamente en su espacio. Entonces, aquí no se trata tampoco de eso, se trata de esa figura, de esa persona, ¿verdad?, que luchó incansablemente por los derechos humanos. Leonel, quizás para poder empezar este programa,
desde tu perspectiva, ¿no? Nosotros creo que en esa época, bueno, yo en la época que matan a Monseñor Romero tenía 3 años, ¿verdad? Pero su legado nos ha marcado, obviamente, por la historia. ¿Quién es Monseñor Romero, Leonel? Bueno, Monseñor Romero, en mi opinión, trasciende la religión, trasciende la política, trasciende las ideologías, trasciende las fronteras, trasciende las generaciones. Uno ve manifestaciones de simpatía con Romero en diferentes lugares, en gente con diferente pensamiento, ¿verdad? Incluso sus detractores, aunque sea demagógicamente, tienen que definirse también como seguidores de Monseñor Romero. Vimos al candidato de Arena, Carlos Calleja, que es difícil creer que él simpatice con el legado de Monseñor Romero. Sin embargo, la tendencia es tan fuerte, la tendencia a aceptar la figura y el mensaje de Romero es tan fuerte que a esta persona no le queda más que demagógicamente decir que simpatiza con el legado de Romero, aunque por otro lado hagan signos en sentido contrario, ¿verdad? Lo que vos mencionabas del alcalde de Ciudad Delgado, no es cierto que estaban remodelando, ¿verdad? De hecho, estaban mutilando la imagen de Monseñor Romero. Lo que pasa que ante la denuncia pública que rápidamente se viralizó, es que ellos se sacaron de la manga el argumento que estaban remodelando, pero lo cierto es que estaban desmontando el monumento a Romero y haciendo pedazos la estatua, ¿verdad? Eso es muy significativo. Significa que aquí hay gente que si Monseñor Romero estuviera, lo volverían a matar y lo harían pedazos, ¿verdad? Yo creo que el privilegio que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas de tener a Monseñor Romero es enorme, ¿verdad? Por las razones que ya decía, el mensaje de Romero de justicia, de igualdad, de defensa de los derechos, sobre todo de las personas más desposeídas, la denuncia de él sobre las idolatrías al dinero, la idolatría al poder, hace que su mensaje, como te decía, trascienda, ¿verdad? Algunos hablan de una especie de conversión de Monseñor Romero, es decir, que Monseñor Romero cuando asume como arzobispo de San Salvador, él tiene como ciertas dudas, ciertas posiciones conservadoras. De hecho, se afirma que sectores pudientes del país, sectores oligárquicos que después fueron los autores intelectuales de su asesinato, en ese momento ven positiva la nominación de Monseñor Romero, y que Monseñor Romero, ya estando de arzobispo, tiene una especie de conversión. Al ver toda la represión, al constatar la injusticia, al ver cómo el pueblo reclamaba por sus derechos y era reprimido, algunos incluso ponen como punto de inflexión en esa conversión de Romero el asesinato de un sacerdote muy amigo suyo, que era el padre Rutilio Grande. Hay otros que por el contrario dicen que no, que en toda la vida de Romero, por ejemplo, una persona que sostiene esto es el padre Juan Vicente Chopin, que es un estudioso de la vida de Romero, y él dice que hay varias facetas de la vida de Romero donde se refleja que él tenía una inclinación a defender los intereses de los pobres y a cuestionar los privilegios, el poder de los sectores pudientes. Entonces, lo cierto es que Monseñor Romero, cuando asume como arzobispo, es cuando él digamos, más asume esa posición de defensa de los sectores desposeídos del país, ¿verdad? Y esto es lo que finalmente lo lleva al martirio, ¿verdad? Porque claramente el documento reciente del Vaticano, los documentos de la Congregación para la Causa de los Santos,
que es la instancia del Vaticano que evalúa las candidaturas, digamos, a santo, ¿verdad? Entonces, esta congregación de la causa de los santos hizo una investigación sobre la vida de Romero, una investigación muy exhaustiva para ver si Monseñor Romero aplicaba para ser declarado santo. Y al final lo que determina la Congregación para la Causa de los Santos es que detrás del asesinato de Monseñor Romero están las élites oligárquicas, las élites pudientes que no estaban de acuerdo con su mensaje. Hay una frase literal de la biografía de Romero, escrita por los investigadores de la Congregación de la Causa de los Santos, que dice que la represión oligárquica armó la mano del asesino. Dice literalmente un documento del Vaticano: la represión oligárquica armó la mano del asesino. Quiere decir entonces que para el Vaticano, D'Aubuisson es una especie de sicario de un autor material, pero los verdaderos autores, y no estamos quitando la responsabilidad a D'Aubuisson, por supuesto, ¿verdad? Él es el organizador, ¿verdad? Y el que está en la ejecución del magnicidio, pero los que están detrás, ¿verdad?, del asesinato de Romero son las élites oligárquicas del país, que son las que le dan la plata a D'Aubuisson, ¿verdad? Son los que financian a D'Aubuisson para que él ponga a operar a los escuadrones de la muerte. Entonces, eso es interesante que lo diga una institución como la Congregación para la Causa de los Santos, ¿verdad? Porque aquí, desde algunos sectores involucrados con el asesinato de Romero, o que avalan el asesinato de Romero, han querido descalificar, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad. Incluso la candidata a la vicepresidencia del Partido Arena, que se supone que es una mujer muy ilustrada, académica, salió cuestionando el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que hasta hoy nadie había atrevido a hacer semejante cosa. Incluso han cuestionado resoluciones del año 2000 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, ahora lo dice un documento de la Congregación para la Causa de los Santos. Van también a descalificar un documento del Vaticano que lo dice, ¿verdad? Entonces, Gilson, yo creo que, digamos, el proceso que culmina el domingo en la madrugada, porque en realidad va a ser el domingo a las 2 de la mañana, hora salvadoreña, ¿verdad? Va a ser 8 o 9 de la mañana en Roma. Es el proceso, digamos, formal, ¿verdad? Como vos decías, digamos, desde la simpatía de la gente. Bueno, este lema de que el pueblo lo hizo santo, para mí lo dice de manera tan contundente. O sea, Monseñor Romero se convierte en santo desde el momento en que da su vida por los pobres, ¿verdad? Que él muere defendiendo como Jesús la causa de los pobres, ¿verdad? Ahí la gente lo convierte en santo, ¿verdad? El Vaticano ha tardado más de 30 años en reconocerlo, ¿verdad? Pudo haber sido antes, porque el proceso de canonización de Romero empezó hace muchos años, pero fue bloqueado sistemáticamente por dos papas conservadores. Primero por Juan Pablo II y después por Benedicto XVI, ¿verdad? Dos papas identificados con el ala más conservadora de la Iglesia Católica. Bueno, el Papa Benedicto XVI incluso había sido un perseguidor de los obispos latinoamericanos que simpatizaban con la teología de la liberación. Entonces, es hasta que llegue el Papa Francisco el que le desbloquea el proceso de canonización de Romero y hace que avance rápidamente, ¿verdad? Y en poco tiempo hemos tenido primero la beatificación hace 3 años y ahora ya el proceso final, que es la canonización, y que es que Monseñor Romero formalmente sube a los altares, ¿verdad? Y que ojalá que no se quede ahí, sino que en los altares, sino que Monseñor Romero siga siendo el santo del pueblo, ¿verdad? Que Monseñor Romero sea la guía, ¿verdad? Ahora que estamos en una coyuntura electoral, deberíamos de pensar el país,
desde el legado de Monseñor Romero. Ojalá los candidatos a presidentes que tenemos escucharan las homilías de Romero. Yo les invitaría a hacer ese ejercicio. Pónganse, señores candidatos, a escuchar a Monseñor Romero, ¿verdad? A ver qué les dice. Y hagamos un ejercicio de pensar un proyecto incluyente, un proyecto equitativo de país desde el mensaje de Monseñor Romero. En el planteamiento de Monseñor Romero hay grandes lineazos, ¿verdad?, para construir un proyecto de país, ¿verdad? Cuando Monseñor Romero, por ejemplo, plantea que los sectores pudientes compartan su riqueza, ¿verdad? Nosotros, ¿de qué hablamos en términos de políticas públicas? De una distribución justa de la riqueza, de una reforma fiscal progresiva, donde paguen más quienes tienen más. ¿De dónde deriva esa idea de política pública? De lo que Monseñor Romero decía, que los ricos compartan su riqueza, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de igualdad que planteaba Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces, desde esas claves del compartir la riqueza, que sería la solidaridad, la inclusión, desde la igualdad, donde todos y todas tenemos derechos, ¿verdad?, a vivir con dignidad. Desde esas claves del discurso romeriano deberíamos de pensar un proyecto de país, ¿verdad?, donde todas las personas, sin ninguna distinción, podamos vivir con dignidad, en paz, ¿verdad?, en pleno respeto de los derechos, ¿verdad?, en pleno respeto del medio ambiente. Entonces, ahí hay un desafío enorme. Ojalá el acto de canonización de Romero nos llamara a todos y a todas a esa conversión, ¿verdad?, y a que miremos el país desde la perspectiva de Romero. A 35 años, Leonel, de su asesinato, algunos siguen considerando que, yo estaba revisando algunos documentos, viendo algunos videos, entrevistas, el día de ayer, antes de hacer este programa de televisión, estaba revisando que sigue habiendo mucha, digamos, por parte de la derecha, o quizás no de la derecha como tal, sino del Partido Arena, considerando que ellos mismos no tuvieron nada que ver en el asesinato y que incluso pudo haber sido la misma guerrilla para justificar el inicio de la guerra civil en los 80. Mira, yo creo que yo me atrevo a pensar que Arena está postergando algo que en algún momento va a tener que hacer. Yo no creo que Arena y la derecha dawisoniana, porque no toda la derecha, ¿verdad?, comulga con ese pensamiento, ¿no? Incluso había gente de derecha que era amiga de Monseñor Romero, oligarcas que eran amigos de Monseñor Romero. Tenemos el caso famoso de este señor Pepe Simán, ¿verdad?, que era una persona, ¿verdad?, un empresario oligárquico de este país que era muy amigo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces, no toda la derecha, ¿verdad?, empresarial de este país es afín a esta posición. En el momento que los asesinan, estaba oficiando una misa de amigos suyos, dice, sí. ¿Verdad? No específicamente campesinos, era gente de la élite. De hecho, al interior de Arena hay una pugna, pues. Hay gente en Arena mismo que está diciendo, miren, hay que pedir perdón, hombre, por el asesinato de Monseñor Romero. Bueno, incluso fue conocido el caso de un conocido pastor evangélico, ¿verdad? No sé si vos viste ese video, ¿verdad?, del pastor Toby Jr., en uno de sus prédicas diciéndole a Arena, ¿y por qué no reconocen, pues? ¿Por qué no reconocen que ustedes fueron y piden perdón y ya pasó? Entonces yo tengo la impresión que en Arena están postergando algo que en algún momento tendrán que hacer. Es decir, tarde o temprano Arena va a tener que reconocer, ¿verdad?, que su fundador es el responsable material del asesinato de Romero, y que las élites oligárquicas que financian al Partido Arena fueron los autores intelectuales del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Arena debería de asumir la responsabilidad histórica de hacerlo, ¿verdad?, de saldar esa deuda que tiene con la historia. Creo que esa deuda no la van a poder mantener todo el tiempo. En algún momento tendrán que hacer ese ejercicio de reconciliarse con la historia. Entonces yo invitaría a Arena
actuar en ese sentido con seriedad y con responsabilidad. Admitamos, pidan perdón, ¿va? Pidan perdón por el asesinato de Monseñor Romero, porque no van a poder mantenerse por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que estos sectores, ¿verdad? Reacios a asumir esa responsabilidad histórica, en algún momento van a tener que dar su brazo a torcer, porque yo tengo la expectativa que el mensaje de Monseñor Romero va a estar cada vez más presente, ¿verdad? Si lo estuvo en condiciones mucho más adversas, ¿verdad? Yo creo que aquí tienen hay que hacer un gran reconocimiento a las comunidades cristianas de base, a los comités de derechos humanos, a las organizaciones que aún en medio de la represión, que aún en medio de la guerra mantuvieron vivo el legado de Monseñor Romero. A ellos se debe mucho, ¿verdad? El momento al que ha llegado este proceso. Entonces a mí me parece que el Romero va a seguir presente, ¿verdad? Más fuerte que nunca. Y ahora con ser el declarado santo, su mensaje también va a ser más estudiado, va a ser más asumido universalmente, ¿verdad? No solo en El Salvador, en todas las latitudes del mundo. Y yo creo que este mundo, Gilson, caótico, desigual, camino a la catástrofe humanitaria, ambiental, necesita tener de mensajes como el de Monseñor Romero, ¿verdad? Es decir, es un mundo hemos conocido en Brasil, donde un candidato de extrema derecha, neofascista, que hace apología de la dictadura, del fascismo, gana las elecciones. Ves en Estados Unidos un presidente haciendo locuras, ves a las élites empresariales que gobiernan el mundo en una actitud suicida, acumulando riqueza, ¿verdad? Mientras ves a miles de millones de personas en el mundo sin acceso a servicios básicos. ¿Sí? Este mundo terrible que tenemos, yo creo que necesita tener lumbreras para poderse orientar por un camino y salvarse del hecatombe de la especie humana. Y esas lumbreras pueden ser mensajes como el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces yo creo que el mundo necesita del mensaje de San Romero. Todo este proceso, Leonel, ha pasado una penuria, digamos un calvario, si lo ponemos en términos cristianos, para poder llegar hasta el día de ahora. Y no solamente después de su muerte, previo a su muerte, la misma Iglesia Católica, de acuerdo a las investigaciones, no fue como Señor Romero. Lo vieron como una amenaza, lo vieron como alguien con quien tenían que mantener un poco alejado, como alguien con quien no podían darle demasiado espacio, ¿verdad? Hay un encuentro con Juan Pablo II, ¿verdad? En un momento por el 79, que es incómodo para Monseñor Romero, porque él intenta, de acuerdo a la historia, explicarle desde su perspectiva y desde su experiencia qué es lo que pasa en El Salvador, porque lo que recibía Juan Pablo II era, digamos, lo que le llegaba del poder económico y político del país y, por supuesto, de la parte eclesial, de la Iglesia Católica. Y entonces, todo este proceso ha sido como una especie de calvario para llegar hasta ahora, Leonel. Sí, y eso lo destaca el mismo Papa Francisco. A mí me llama la atención cómo el Papa Francisco simpatiza tanto con Romero. Yo he escuchado declaraciones de Francisco, declaraciones muy impactantes sobre cómo Francisco ve el testimonio de Romero. Y una de las cosas que el Papa señala es esa, cómo Romero no solo, dice él, es mártir cuando es asesinado, sino que a Monseñor Romero lo siguen asesinando, dice él, ¿verdad? Con la difamación, con la calumnia, y dice él, de sus propios hermanos, ¿verdad? De sus propios hermanos. O sea, hubo gente de la misma iglesia. Por eso es que yo creo que en esto de pedir perdón, ¿va? No solo hay que exigirle que pida perdón a Arena, ¿va? Aquí hay mucha gente que también tiene que pedir perdón.
tienen que pedir perdón los medios de comunicación de la época que calumniaban a Monseñor Romero. Ahora nos escandalizamos por las fake news de las redes sociales, ¿verdad? De los medios digitales, las noticias falsas. Pero en los años 70 y 80, los periódicos de este país, la prensa gráfica, el Diario de Hoy, publicaban en su portada que Monseñor Romero estaba poseído por el demonio, ¿verdad? Que Monseñor Romero era un agitador comunista. Esas fueron portadas de la prensa gráfica y el Diario de Hoy, ¿verdad? Increíble, pero fue así, ¿verdad? Los canales de Telecorporación Salvadoreña, desde donde Roberto Dabuizón prácticamente pedía la cabeza de activistas políticos, ¿verdad? Salía Roberto Dabuizón mostrando las fotografías de los activistas y al siguiente día estas personas aparecían asesinadas. Dabuizón hablaba en mal de Monseñor Romero desde los micrófonos frente a las cámaras de estos medios de comunicación. Entonces yo creo que también deben de pedir perdón, no solo Arena, deben pedir perdón estos medios de comunicación que difamaron a Monseñor Romero, deben de pedir perdón los obispos, los miembros de la misma Iglesia Católica que adversaron a Monseñor Romero, ¿verdad? Y deben de pedir perdón desde luego todas las élites oligárquicas de este país que fueron, según el documento que mencioné de la Congregación de la Causa de los Santos, los autores intelectuales, ¿verdad? Hay un grupo famoso de empresarios millonarios que a principios de los 80, cuando temen que aquí vaya a triunfar la subversión comunista, según ellos, ¿verdad? Porque así le llamaban, se van huyendo y se refugian en Miami, ¿verdad? Y entre ese grupo estaba Enrique Altamirano, dueño del Diario de Hoy, junto con otros empresarios millonarios, y desde ya le financian a Dabuizón los escuadrones de la muerte. Entonces yo creo que aquí hay que señalar a todos los que tienen alguna responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo coincido con vos en ese punto, en que también gente de la misma iglesia, gente de los medios de comunicación, ¿verdad? Algunos hoy incluso sacan suplementos, ¿verdad? Porque además vende el tema. Pero yo creo que para esta gente, para que esté en paz y para que esté a cuentas con la historia, debe de pedir perdón también. Yo quisiera ver a los señores Dutriz, a los señores Altamirano, al Ezersky, pidiendo perdón, ¿verdad? Por los agravios que le causaron a Monseñor Romero y a todos los grupos oligárquicos, ¿va? Los Pomas, los Regalados, los Dueñas, toda esa gente pidiéndole perdón a Monseñor Romero. Y Arena institucionalmente como partido, ¿va? Eso es lo que debería suceder. Yo creo que en algún momento lo van a tener que hacer. Yo tengo la impresión que más temprano que tarde lo van a tener que hacer. No van a poder vivir sin hacer ese ajuste de cuentas con la historia estos sectores del país. Ok, voy a ir a un corte comercial, no nos cambie, regresamos. Hay varios comentarios que voy a hacer, lectura. Dice Ricardo Ortiga: soy católico, pero la religión y la política no se mezclan. Lo leo porque quiero dejar planteado una idea. De hecho, una de las razones por las que el Vaticano no recibió a Monseñor Romero en su época y no le escuchó su petición de intervenir y de hacer el llamado a la clase política y militar del país para que no siguiera masacrando a su pueblo, era porque lo consideraron un comunista. En el país sucedió lo mismo. Hoy mismo la gente, algunos siguen tildando a Monseñor Romero como un comunista al que tenían que enfrentar, ¿verdad? No solamente aquí, sino también desde los Estados Unidos. Yo creo que el que dice ese comentario anda perdido totalmente. Voy a un corte, Leonel, porque ya decíamos que Romero trasciende la política, trasciende la religión. Fíjate lo que contás de Juan Pablo II. Juan Pablo II mostró una actitud de rechazo a las denuncias que Monseñor Romero le quería presentar, pero luego, después del asesinato de Romero, cuando Juan Pablo II viene a El Salvador y va a la tumba de Monseñor Romero, y ahí él le dice a los que están cerca de él: Romero es nuestro.
Romero es nuestro. Es decir, ahí hay de parte del mismo Juan Pablo II, como una especie de conversión, ¿verdad? De decir a lo que él tenía de información de Romero. Exactamente, es decir, ahí hay una aceptación, ¿verdad?, de Juan Pablo II, de aceptación y de aval a lo que el mismo Monseñor Romero había hecho. Y estamos hablando de Juan Pablo II, que ya decíamos representa, digamos, a un sector conservador al pensamiento conservador de la Iglesia, pero aún así Juan Pablo II termina como aceptando, ¿verdad?, a Monseñor Romero y avalando lo que Monseñor Romero había hecho. Ok, muy bien. Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Seguimos con ustedes nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a ver, dice Juan Carlos Mendoza, yo lo conocí, dice, la historia a vos te la han contado. Bueno, yo creo que es bueno que nosotros conozcamos y que las nuevas generaciones y las futuras generaciones conozcan también. Y ojalá personas como usted, Juan Carlos, tome el tiempo y el espacio y le comente a sus hijos, a sus nietos, si los tiene, los valores, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, y que practique sus valores, porque de nada me sirve quizás haber conocido a Monseñor Romero si realmente no practico esa parte humana a la que él le apostó tanto. Leonel, ¿fue Monseñor Romero un comunista? No, Monseñor Romero, yo te decía al inicio que trasciende las ideologías, ¿verdad? Monseñor Romero lo que era precursor de los valores universales, ¿verdad? De la justicia, de la igualdad, de la fraternidad, de la convivencia pacífica, de la solidaridad. Lo que pasa que aquí, bueno, en el contexto, digamos, también en que se da, se tendía a encasillar, ¿verdad? Hay un obispo brasileño, Elder Câmara, que él decía, yo creo que Elder Câmara es el que decía, cuando le regalo a un niño pobre un pan, me llaman santo, me llaman benevolente. Pero cuando pregunto por qué ese niño no tiene pan, me llaman comunista, ¿verdad? Entonces, creo que Monseñor Romero, él lo que planteaba era la necesidad de que, en primer lugar, al pueblo se le respetaran sus derechos, ¿verdad? A Monseñor Romero le parecía legítimo, ¿verdad?, que la gente reclamara por sus derechos. Entonces, él no tiene duda en posicionarse a favor de la gente que reclamaba sus derechos. Hay una frase de él cuando él dice, bueno, aquí hay un problema entre el pueblo y el gobierno, y entonces la iglesia está con el pueblo. Fíjate la definición de él, ¿verdad? No tenía ningún problema en decir de qué lado estaba la iglesia, ¿verdad? Entonces, si hay un problema entre el gobierno y el pueblo, decía él, la iglesia está con el pueblo. O sea, la iglesia no podía estar con el gobierno, ¿verdad?, con quien estaba oprimiendo, sino que tenía que estar con los oprimidos. Entonces, en primer lugar, Romero era una voz de defensa de los derechos, ¿verdad? Y él denunciaba en cada homilía, ¿verdad?, que hacía los domingos y en todos los espacios que él tenía, una denuncia permanente de la represión, de los asesinatos, de las torturas, de las desapariciones, de las masacres, ¿verdad? Prácticamente su homilía era un recuento de las violaciones a los derechos humanos que habían sucedido en la semana, ¿verdad? En segundo lugar, Monseñor Romero era una voz de denuncia, ¿verdad? Él denunciaba las injusticias y emplazaba a los sectores pudientes que eran los responsables de la situación de pobreza, de opresión en la que estaba la mayoría de la gente. Y entonces los emplazaba y les instaba a que tenían que compartir su riqueza.
¿va? La famosa frase donde dice, miren, quítense los anillos, ¿verdad? Porque si no les pueden arrancar los dedos. Él les decía, miren hombre, de manera pacífica, de manera voluntariosa, ustedes cedan un poquito de la opulencia, de la riqueza que tienen, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? Va a hacer un uso legítimo también de la presión, de la movilización. Entonces ustedes no deberían de esperar a que eso llegue. Entonces vos ves cómo Monseñor Romero tenía una posición de que lo que se necesitaba era compartir, ¿verdad? Que en el país todos teníamos la misma dignidad. Él se centra mucho en rescatar la dignidad de los más desposeídos, ¿verdad? La persona viviendo en las condiciones más paupérrimas, decía, tiene dignidad porque es cristiano, porque es una persona. Entonces, ese era el planteamiento de Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero no estaba influenciado por el pensamiento comunista, ni para mí, Monseñor Romero, lo que él hace es tomar auténticamente los valores del Evangelio, ¿verdad? Los valores del Evangelio, llevarlos a su mensaje, ¿verdad? Y ser en sus posiciones consecuente con esa visión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Monseñor Romero. Entonces, todas las etiquetas que vinieron, que le pusieron los oligarcas, que le ponía Dahuizón, que le pusieron los medios de comunicación que antes hemos mencionado, ¿verdad? Buscaban descalificar, ¿verdad? Pero Monseñor Romero lo que había hecho era ser consecuente con esta visión de una iglesia de los pobres, de una iglesia que reivindica el reino de Dios. Él usaba mucho esta frase, ¿verdad? De reivindicar el reino de Dios, ¿verdad? Con una visión de que el reino de Dios es un régimen, ¿verdad? Donde lo que impera es la igualdad, donde lo que impera es la justicia, donde lo que impera es el respeto a la dignidad de las personas, incluidas las personas más humildes, ¿verdad? Eso es lo que hace Monseñor. Algunos creen que él fue influenciado por la teología de la liberación, ¿verdad? Porque en efecto Monseñor Romero toma los escritos de Medellín, los escritos de Puebla, ¿verdad? Que fueron los dos grandes cónclaves de la Iglesia Católica Latinoamericana, en Medellín, Colombia, en 1968 y en Puebla en 1977, donde la Iglesia Católica Latinoamericana, ¿verdad?, hace un ejercicio de interpretación de la realidad latinoamericana, ¿verdad?, desde los valores del Evangelio, y se plantea que haya una iglesia, ¿verdad?, vinculada a los pobres, una iglesia que acompañe a los más humildes, una iglesia que reivindique los derechos de la gente, porque eso es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es predicar la paz, predicar la justicia, y entonces eso es lo que la Iglesia Católica en América... Entonces Monseñor Romero, evidentemente, él asume esos postulados de la Iglesia Católica, porque eran el planteamiento de la iglesia. Él en sus homilías hacía referencia a Medellín, hacía referencia a los documentos de Puebla, ¿verdad? Pero él lo asume, ¿verdad?, no como una influencia ideológica, sino que porque es el pensamiento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es lo que la Iglesia Católica en América Latina determinó que iba a ser, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero nunca se sale, digamos, él nunca se sale del guión, para decirlo de esa manera, del guión que le marcaban la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Como paraguas general, ¿verdad? Y de lo que le marcaba la inspiración de la Iglesia Católica en América Latina y que se había establecido en los planteamientos de Medellín y Puebla. Entonces, fíjate que en el estudio que hace el Vaticano, ¿verdad?, porque la congregación de la causa de los santos, ¿verdad?, que es la que estudia en detalle minucioso la vida de los posibles santos, son súper cuidadosos, son súper estrictos, ¿verdad? Entonces, el estudio que hace la congregación de la causa de los santos sobre Romero logra determinar que Romero fue en todo momento fiel a esos principios,
a los principios de la iglesia, a lo que estableció la Iglesia Católica, a lo que establecían los documentos, ¿verdad? Base de la Iglesia Católica latinoamericana. Entonces, en ningún momento Monseñor Romero, lo dice el Vaticano, logra determinar que en ningún momento Monseñor Romero fue influenciado por ideologías o por intereses particulares, sino que Monseñor Romero fue absolutamente fiel a una lectura del Evangelio, ¿verdad? Y fue el guión que a él lo mantuvo, fue siempre los planteamientos de la Iglesia Católica. Entonces está absolutamente fuera de lugar cualquier afirmación en ese sentido, ¿verdad? El Vaticano no va a aceptar para la canonización a una persona que se haya salido, ¿verdad?, de ese parámetro, de ese guión. Entonces yo creo que cualquier afirmación sobre que Romero fue influenciado ideológicamente, a mí me parece que está fuera de contexto también. Ok. Leonel, hay una frase, ¿verdad?, que es una de las frases que más suenan de la última homilía de Monseñor Romero, que fue justamente dicha el 23 de marzo del año 1980, y que algunos consideran que esa fue la gota que rebasó el vaso hacia la petición directa a los sectores de represión para que dejaran de matar a su propio pueblo, y hace un llamado a la fuerza armada para que pues no se maten entre sí. Un mensaje que algunos han considerado, bueno, de acuerdo a la información y ahora los testimonios de la gente que estuvo alrededor de Monseñor Romero, las homilías que él hacía todos los domingos no eran homilías, digamos, sacadas de la manga de la camisa. Eran homilías incluso consultadas con un equipo de sacerdotes y amigos suyos, ¿verdad?, que es lo que tenía que decir todos los domingos, ¿verdad?, basado en los hechos incluso históricos y hechos con datos fidedignos de lo que estaba pasando a nivel de recriminación hacia la gente. Y entonces ese día, de acuerdo a los testimonios, él decide, ¿verdad?, hacer un discurso, hacer como él, en el fondo algunos creen como su último llamado, como hacer ya su último llamado hacia los militares, hacia los soldados, a la tropa, ¿verdad?, hacia los miembros de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, a que no obedezcan a sus superiores, ¿verdad? Sí, y que dejen de matar a su gente. Algunos consideran que ese fue el socavoce de Monseñor Romero. Sí, que ante una orden que les dieran sus superiores de matar, antepusieran la orden de Dios de no matar. Sí, claramente esas palabras de Monseñor Romero fueron como la gota que derrama el vaso, ¿verdad? La oligarquía salvadoreña no puede soportar más, y entonces le da la orden a Dabuizón de que opere contra Monseñor Romero. Y mira, yo de ese mensaje, de esa expresión de Romero, y sí destaco antes esto que vos decís, Romero escuchaba mucho. Romero esa es una de las cosas que hay que aprender de Romero, ¿verdad? Los líderes de este país, los dirigentes políticos deberían de aprender. Monseñor Romero escuchaba, ¿verdad? Incluso mucha gente cuenta que él a personas, además de consultar con sus equipos de trabajo que tenía, ¿verdad?, él consultaba así con personas corrientes, ¿verdad? Les decía, ¿y usted qué piensa de tal cosa? ¿Verdad? A personas en la calle o a personas que veía. Él trataba en todo momento de tener el pulso de lo que pensaba y lo que sentía la gente.
y todo lo que él decía era fundamentado. Todas las denuncias, por ejemplo, que él expresaba en sus homilías el domingo, eran resultado de un trabajo minucioso de investigación que había hecho su equipo de tutela legal. Acordate que estaba la oficina de tutela legal del arzobispado, que la dirigía María Julia Hernández, y había un equipo de abogados, ¿verdad?, que estaban investigando. Entonces, todo lo que Monseñor Romero nada de lo que dijo Monseñor Romero era una especulación, un chambre que le llegó, algo que le dijeron, sino que era resultado de una investigación de equipos de abogados. Sus homilías él las consultaba, sobre todo cuando iba a denunciar cosas muy graves, había un equipo con el que él consultaba, ¿verdad? Y él escuchaba. Esa es una cosa de Monseñor Romero muy, muy, muy grandiosa, ¿verdad? Es decir, una persona con tanta inspiración, con tanta sabiduría, al final, ¿verdad? Estos líderes políticos megalómanos que tenemos ahora, ¿verdad? Yo creo que deberían de ver el mensaje de Monseñor Romero en esa parte también, en el comportamiento, en su humildad y en el sentido de escucha que tenía. Te decía que yo esta frase del cese de la represión, Gilson, yo creo que es una frase que sigue tan vigente, ¿verdad? Porque vivimos en un marco de represión estructural, ¿verdad? Porque la represión no es solo la represión, digamos, política, física, sino que también sigue habiendo una represión desde los sectores pudientes hacia la población. Represión que se expresa, por ejemplo, en políticas impositivas, políticas tributarias, donde los grandes sectores, los sectores pudientes, no pagan lo que tienen que pagar y termina pagando la población consumidora, ¿verdad? Cuando poderosos sectores, ¿verdad?, acumulan riqueza y amplia base de la población vive en condiciones de pobreza, de violencia, obligados a migrar. Esa represión también, ¿verdad? Hay una represión desde arriba, ¿verdad? Los sectores pudientes, ¿verdad?, imponen sus intereses, imponen sus lógicas, y con el control que tienen de las instituciones del Estado, ¿verdad?, hacen valer sus intereses. Entonces, políticas económicas excluyentes, políticas tributarias regresivas, esa es otra forma de represión también. Entonces yo creo que el mensaje de cese la represión de Monseñor Romero haría ese mensaje nuevamente, de cese la represión. Monseñor Romero estaría reclamándole a los sectores pudientes de este país por qué siguen empeñados en no quitarse los anillos, ¿verdad?, en mantener intacto este modelo neoliberal excluyente, en mantener intacta la estructura tributaria regresiva, ¿verdad?, que les permite a ellos no pagar los impuestos que les corresponde, pero además de evadir el pago de impuestos. Yo no sé si vos supiste que a final de septiembre la Asamblea Legislativa aprobó un decreto donde perdona a los evasores del 2014 y del 2015. Monseñor Romero estaría molesto por eso, con la Asamblea Legislativa por haber aprobado ese decreto, con el presidente de la República por haberlo sancionado. Un decreto que perdona a los grandes evasores tributarios. Monseñor Romero les decía que cesen también con esa forma de represión. Entonces yo creo que todo el mensaje de Romero, salvando las diferencias del contexto político de principios de los 80 con el que tenemos ahora, todo el mensaje de Romero sigue vigente. Vivimos en un país desigual, vivimos en un país violento, ¿verdad? Vivimos en un país donde mucha gente no tiene las condiciones dignas para vivir.
¿verdad? Vivimos en un país deteriorado ambientalmente, vivimos en un país sin valores, sin el sentido de la solidaridad. Es decir, el mensaje de Monseñor Romero lo necesitamos. Entonces yo creo que enhorabuena nos viene lo de la canonización de Romero. Por eso yo te decía al inicio, agarremos a Monseñor Romero como guía, ¿verdad? Yo recuerdo que un expresidente de la República declaró a Monseñor Romero guía espiritual de la nación. Fue el presidente Mauricio Funes. Lástima que esa fue una declaración vacía. Al propio expresidente se le acusa de no haber sido consecuente con eso. Entonces, pero yo creo que el Monseñor Romero debería de ser eso, debería de ser nuestra guía, ¿verdad? Debería ser un marco referencial inevitable, cuando para buscar solución a los problemas de este país deberíamos acudir al pensamiento de Romero como fuente, ¿verdad? Como fuente de inspiración, ¿va? De las políticas, de los planes de gobierno, de las conductas de la población. Ahí está Romero. Me parece que el milagro más grande de Romero sería que en este país se conviertan todos, que nos convirtamos todos, a su mensaje de justicia, ¿verdad? A su mensaje de que nadie es más que el otro, de que todos tenemos la misma dignidad. Él hacía énfasis en eso, en la dignidad que tenía, él decía, la dignidad que tienen los pobres por ser personas y por ser cristianos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso, desde luego que las personas no cristianas por ser personas tienen dignidad, pero Romero lo decía evidentemente porque él era cristiano, pero yo diría que el reivindicar la dignidad de las personas más humildes, a las que los políticos ven con desprecio, que solo les ven la cara de voto cuando hay elecciones, ¿verdad? O que solo los ven como sus empleados, ¿verdad? O que solo los ven como los consumidores, ¿verdad? Romero veía en esa persona la dignidad de un ser humano y la dignidad de un cristiano. Para Romero, la imagen de Dios estaba reflejada en cada una de las personas, por muy humildes que sean. Yo creo que ese sentido de valorar la dignidad de las demás personas, porque cuando vos valorás la dignidad de las demás personas, la respetás, ¿verdad? No la tratás con desprecio, no actúas con violencia sobre esa persona. Eso de reconocer lo digno que es también la otra persona, a mí me parece una cosa fundamental de lo que carecemos ahora, ¿verdad? Mucho se habla de que perdimos los valores. Yo diría que lo que hemos perdido es la capacidad de ver lo digno que es también la otra persona. Entonces, si es digno, tiene derechos. Si es digno, tiene que ser tratado con respeto, ¿verdad? Eso me parece que es fundamental. Ok. No siempre Monseñor Romero, digamos, en su historia, en su origen, tuvo la actitud, no sé si la palabra correcta, pero beligerante contra el sistema, ¿verdad? En algún momento incluso se ha considerado que Romero fue electo como arzobispo de San Salvador, considerando que era el que menos problemas les iba a generar. De hecho, en los testimonios también que hemos recabado, dicen que la asunción de Monseñor Romero hacia el liderato, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en el país fue de forma privada, ¿verdad? No fue una cosa así como cuando lo asignan, cuando deciden, miren, si usted va a ser, ¿verdad?, el que va a dirigir la Iglesia Católica. Fue una cosa muy sencilla, muy privada, ¿verdad? Pero esa experiencia de Monseñor Romero, ya con la gente y viviendo y teniendo desde su experiencia lo que pasaba, le cambió obviamente el chip, ¿no? Y dijo, no, miren, aquí algo está pasando y tengo la posibilidad de denunciar. Creo que tenemos todo un reto, ¿no? Si conocer algo y no decirlo, es como ser cómplice de lo que está pasando. Sí, yo creo que Monseñor Romero entendió cuál era el rol de la iglesia en ese momento. Y él decía, la iglesia tiene que estar con el pueblo que sufre, ¿verdad? Y porque Jesús fue así, ¿verdad? Jesús nunca estuvo con los poderosos, nunca estuvo con los pudientes, sino que Jesús estuvo con el pueblo humilde, con el pueblo pobre. Y eso lo llevaba a una contraposición
con los sectores pudientes. Entonces, Romero, inspirado en el ejemplo de Jesús, asumiendo además los postulados de Medellín y de Puebla, y en la realidad de represión y de opresión que había en el país, Monseñor Romero asume el rol. Yo creo que eso fue lo que pasó. Simplemente Monseñor Romero asumió la responsabilidad histórica, la responsabilidad que como conductor de la iglesia le tocaba que asumir, y no la evadió, ¿verdad? Monseñor Romero fue valiente en ese sentido, ¿ah? Él decidió correr todo el riesgo que implicaba ser consecuente con el rol que a la iglesia le tocaba que jugar en defensa de los derechos y acompañando las demandas, las aspiraciones del pueblo salvadoreño. Como te decía, eso de si él era conservador y se convierte, ¿verdad? Mucha gente lo plantea, ¿verdad? Y te decía al inicio de la entrevista que hay otros que por el contrario dicen que no. Desde al revisar toda la vida de Romero, en todas las facetas, se ve que él tiene una vocación de defensa de los pobres, de identificarse con los humildes. De hecho, él ya asume una posición más o menos beligerante cuando es ya obispo de Santiago de María, ¿verdad? Lo que pasa es que, como digamos, en una diócesis en el interior del país, ¿verdad? Digamos, no es como la misma relevancia, claro, ¿verdad? A cuando es arzobispo de San Salvador. Entonces, cuando Monseñor Romero llega como arzobispo de San Salvador, la impresión que yo tengo es que él en un primer momento asume que lo que hay es una confrontación política, ¿verdad? Entre el gobierno y sectores de la izquierda que también buscaban tener el gobierno. Pero Monseñor Romero a los pocos días se da cuenta que la cosa no era así, ¿verdad? Que la cosa era que había una situación de injusticia, de represión, que hacía que el mismo pueblo protestara. Entonces yo creo que él rápidamente entiende lo que está pasando. Y luego yo sí creo que el asesinato de su amigo, del padre Rutilio Grande, lo acaba de hacer a él de entender, ¿verdad? Él sabía perfectamente que Rutilio Grande no estaba involucrado en ningún movimiento político. O sea, él sabía perfectamente el trabajo pastoral que hacía el padre Rutilio Grande. Entonces, cuando asesinan a Rutilio Grande, bajo la acusación de que era comunista, él dice, esto es una mentira, Rutilio Grande es mi amigo y yo conozco y sé lo que él hace. Entonces, ahí es donde él ve claramente que el carácter de injusto, ¿verdad?, de oprobioso que tenía la represión de la oligarquía. Entonces, a mí me parece que Romero, él entiende lo que pasa y entiende cuál es el rol que tiene que asumir la iglesia, y él tiene la valentía de asumir, ¿verdad?, esa responsabilidad. Y eso lo vemos cuando él dice, bueno, incluso hay una entrevista famosa cuando un periodista le pregunta si tiene miedo. ¿Has visto eso? Le pregunta Correcto, si tiene miedo. Y él dice, bueno, yo como cualquier ser humano tengo miedo, ¿verdad? Pero yo he decidido asumir las consecuencias, ¿verdad?, de llevar esto a las últimas consecuencias. Entonces, de hecho, él en los últimos días, él ya no usa a su conductor, ¿verdad? Y procuraba ir siempre solo, porque él decía, prefiero morir solo yo, que nadie más vaya a morir conmigo. Entonces, el Monseñor Romero corre el riesgo, ¿va? Y yo creo que esas son de las cosas que determinan su martirio. Él corre el riesgo, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad?, que corre el riesgo y al final termina siendo asesinado. Yo creo que el mensaje de valentía que Romero nos da también, fíjate, es que si nos ponemos a enumerar lo que tenés que tomar de Romero, aprender a valorar la dignidad de las demás personas, escuchar y ser humilde, agregarle, tener la valentía de asumir la responsabilidad. Ahora vemos muchos cómodos, ¿verdad?, cómodos en nuestras posiciones, en nuestros trabajos, en la función que desempeñamos, y no nos la jugamos más, no arriesgamos más. Monseñor Romero nos hace un desafío a que nos la juguemos también, ¿verdad?, a que asumamos la responsabilidad, que dejemos la comodidad, ¿verdad?, el individualismo. Entonces, yo creo que el mensaje de Romero te da para muchas cosas. Hoy mismo hay muchos, Leonel, que se consideran defensores del pueblo.
¿Hay realmente, digamos, compromiso hacia ahí por esto último que estábamos diciendo, digamos, de esa decisión de enfrentar los riesgos y enfrentar las amenazas, ¿verdad? Con tal de decir lo que se está haciendo? Y lo otro, para ir cerrando, de repente la izquierda ha tomado, y el FMLN como partido ha tomado la figura de Monseñor Romero como una especie de finge, como una especie de ícono político. ¿Qué mensaje le dejas al FMLN como partido, Leonel, en ese sentido? Porque al final es una de las quejas. De repente la gente dice, no, miren, pero lo que pasa es que estos toman a Monseñor Romero como si fuera un ícono. Ya tú decías, por ejemplo, el expresidente Funes lo tomó como un ejemplo, y al final un hombre que se está siendo, digamos, mencionado y acusado de hechos de corrupción. Entonces es como que de repente no, esta es una figura a quien yo puedo explotar políticamente, ¿verdad? Aunque realmente no practique sus principios. Mira, yo no diría que solo al FMLN, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que Monseñor Romero no es un ícono de la izquierda, o sea, Monseñor Romero trasciende, ¿ah? Lo religioso, lo político, lo sectorial, lo geográfico. Monseñor Romero lo trasciende todo. Yo diría, Gilson, emplazaría a que todas las fuerzas políticas del país asuman el legado de Monseñor Romero. Yo discrepo de esta gente que dice, no, que los políticos no utilicen la figura de Monseñor Romero, que el FMLN no utilice la figura de Monseñor. No, al contrario, hay que emplazarlos a que adopten el legado de Monseñor Romero. A que, te decía, ahora que estamos en una coyuntura electoral, que basen sus propuestas, sus programas en la visión de país que se desprende del planteamiento de Romero, en la visión de país justo, igualitario, no violento, que se desprende del planteamiento de Monseñor Romero, y que se conviertan. Entonces yo el llamado que le hago al FMLN, a Arena, a Nayib Bukele, a los empresarios de este país, a todo el mundo, no es que no abusen, no se metan como Monseñor Romero. Al contrario, ¿verdad? Les exijo que se conviertan al legado de Monseñor Romero, que se conviertan y que asuman, ¿verdad?, el mensaje de Monseñor Romero como ideario para la práctica. Yo creo que más bien hay que emplazarlos ahí, a que adopten el legado de Monseñor Romero y que sean consecuentes con él. Y al que sea demagógico, eso último es lo importante, y al que sea demagógico y al que sea hipócrita, señalarlo por blasfemo, ¿verdad? Porque hoy Romero es un santo, entonces por blasfemo, por hereje, por idólatra, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por fariseo, porque pregona un discurso pero no lo practica. Esos eran los fariseos que Jesús denunciaba, ¿verdad? A los fariseos que se llenaban la boca con un discurso religioso, ¿verdad? Pero era un discurso hipócrita porque su práctica era diferente, porque eran injustos, porque eran egoístas, ¿verdad? Entonces, al que agarre el discurso de Romero solo como discurso, señalémoslo como hipócrita, como fariseo, ¿verdad? Y hay que emplazarlos a todos a que asuman en la práctica los valores que Romero nos propone. Ok, Leonel, muchas gracias. Tremendo programa, gracias. La verdad es que más allá, yo decía en un principio, porque aquí también en la red hay un debate que, que aquí no hay santos. Yo creo que aquí esto no es religión, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad en este país y esperamos tener más San Romeros, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que haya más gente comprometida con la defensa de los derechos humanos reales, no fariseos, como Leonel decía. Yo creo que es una frase bastante acertada, ¿verdad? Y aquí no hablamos de religión, hablamos de hecho, hablamos de historia, hablamos de práctica, hablamos de principios, hablamos de derechos y hablamos también de defensores. Y eso es lo que yo creo que más importante que todo, que resaltar. Obviamente los católicos celebran, obviamente, la asunción de Romero hacia los altares. Sí. Una muestra de la universalidad de Romero tiene que ver con que las Naciones Unidas ha declarado el 24 de marzo el día del martirio de Romero como el día de la verdad, del derecho a la verdad. Decime qué más universal
que las Naciones Unidas instaure una fecha. Yo creo que eso es lo importante, lo que hay, o sea, y no confundir todo esto, ¿no? Y eso de los pleitos, porque miren, esto de la religión, ¿verdad? Y la política, ¿cuánto nos divide? Sí. Y es una cosa, perdónenme por la expresión, estúpida, porque al final, ¿verdad? Terminamos nosotros pagando los platos y otros comiendo en los mejores platos. Es decir, nosotros nos quedamos sin nada, ¿no? Y a los que defendemos terminan muy bien. Y eso no tiene que pasar, tiene que terminar al final, ¿no? Creo que eso es muy importante. La religión y la política nos dividen. Debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Que como pueblo nos unamos y nos protejamos, nos autodefendamos, pues. Y una de las formas y una de las figuras emblemáticas en este país lo ha sido y lo será por la historia, Monseñor Romero. Gracias, Leonel. Bueno, gracias a vos y un saludo para toda la gente. Encantado. También a usted le invitamos a que nos encontremos mañana, ¿verdad? Nosotros vamos a darle seguimiento a este evento oficial de la Iglesia Católica en Roma, ¿verdad? Y mañana pues tenemos una serie de programas también que va enfocado hacia este tema. Así que les agradecemos por su sintonía. Le invitamos a que no se pierda a las 7:30 de la noche la emisión de estelar de ITV Noticias con Claudia Martínez, donde le mostramos todo lo que sucede en el país y el mundo. Buenos días. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.